Lectura del Libro de Mormón, Elamán, capítulo 4. Los disidentes nefitas y los lamanitas unen sus fuerzas y se apoderan de la tierra de Zaraemla. Las derrotas le sobrevienen a los nefitas por motivo de su maldad. Por motivo de su maldad, por eso fueron derrotados. Vamos a ver cómo sucedió. La iglesia decae y el pueblo se vuelve débil, al igual que los lamanitas, aproximadamente 38 a 30 años antes de Cristo. Y sucedió que en el año 54 hubo muchas disensiones en la iglesia y también hubo una contienda entre el pueblo al grado de que se derramó mucha sangre. Y los rebeldes fueron muertos y echados de la tierra y se fueron al rey de los lamanitas. Y aconteció que trataron de incitar a los lamanitas a la guerra contra los nefitas. Mas he aquí los lamanitas temían en extremo a tal grado que no quisieron escuchar las palabras de aquellos disidentes. Pero acaeció que en el año 56 del gobierno de los jueces hubo disidentes que se pasaron de los nefitas a los lamanitas y juntos con nosotros lograron provocar a la ira contra los nefitas y todo aquel año se estuvieron preparando para la guerra. Imagínense, los nefitas se convierten en disidentes, van con los lamanitas, provocan a la guerra contra los nefitas para que vayan contra su mismo pueblo, contra su misma gente. Qué tremendo. Vamos a ver por qué. Y en el año 57 fueron a la batalla contra los nefitas y dieron principio a la obra de muertes y al grado de que en el año 58 del gobierno de los jueces lograron apoderarse de la tierra de Zaraemla, así también de todas las tierras, hasta la que se encontraba cerca de la tierra de abundancia. Y los nefitas y los ejércitos de Moronía fueron rechazados hasta la tierra de abundancia. Y ahí se fortificaron contra los lamanitas desde el mar del oeste hasta el del este. Y esta línea que habían fortificado y en la cual había apostado sus tropas para defender su país del norte era una jornada de un día para un nefita. Y así fue como esos disidentes nefitas, con la ayuda de un numeroso ejército lamanita, se habían apoderado de todas las posesiones de los nefitas que se hallaban en la tierra del sur, y todo esto aconteció en los años 58 y 59 del gobierno de los jueces. Y sucedió que en el año 60 del gobierno de los jueces, Moronía y sus ejércitos lograron ocupar muchas partes del país. Sí, reconquistaron muchas ciudades que habían caído en manos de los lamanitas. Y aconteció que en el año 61 del gobierno de los jueces lograron recuperar hasta la mitad de sus posesiones. Ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas ni la terrible mortandad que hubo entre ellos habría acontecido de no haber sido por su maldad y sus abominaciones que había entre ellos. Sí, y se hallaban también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Volvamos a leer este versículo. Dice, ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos habría acontecido, no hubiera pasado. Dice, de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos, sí, y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. La maldad nunca es felicidad. ¿Qué le sobrevino como consecuencia de su maldad, de sus necedades, de su egoísmo, de su orgullo? La destrucción. Imagínense, perdieron la vida de muchos, como también sus posesiones, sus tierras, sus casas. ¿Y todo por qué? Por no ser obedientes, por no querer tener la humildad necesaria para reconocer que todas las cosas materiales que nosotros podemos tener en esta vida es porque Dios así quiere que las tengamos. De lo contrario no tendríamos nada. Pero vamos a ver qué siguió pasando. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas. Sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado y negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y a causa de su grande perversidad y jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron e hirieron
y echaron delante de ellos hasta que los nefitas habían perdido las posesiones de casi todas sus tierras. ¿Y todo por qué? Por ensalzarse en el orgullo de sus corazones, por todo lo que tenían, que Dios mismo se los había proveído cuando ellos fueron obedientes. Pero he aquí Moronía predicó muchas cosas al pueblo por motivo de sus iniquidades, y también Nefi y Lei, que eran los hijos de Elamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo. Sí, les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían, comenzaban a prosperar, porque cuando vio Moronía que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro y de ciudad en ciudad hasta que lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades y la mitad de todas sus tierras. Y así concluyó el año 61 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 62 del gobierno de los jueces, Moronía no pudo recuperar más posesiones de los lamanitas, de manera que abandonaron su proyecto de reconquistar el resto de sus tierras, porque eran tan numerosos eran los lamanitas que le fue imposible que los nefitas sobrepujarlos. Le fue imposible a los nefitas sobrepujarlos, eran demasiados. Entonces, a pesar de que habían estado ellos recuperando muchas de las ciudades que habían perdido, también llegó un momento en que dijeron, está bien, hasta aquí vamos a llegar. Por lo que Moronía puso a todos sus ejércitos a defender aquellas partes que él ya había tomado. Y sucedió, por motivo de la magnitud del número de los lamanitas, que los nefitas temieron en gran manera, no fuese que los vencieran y fueran hollados y muertos y destruidos. Sí empezaron a recordar las profecías de Alma y también las palabras de Mosía, y vieron que habían sido una gente dura de cerviz y que habían despreciado los mandamientos de Dios y que habían alterado y hollado con los pies las leyes de Mosía, o sea, aquello que el Señor le mandó que diera al pueblo, y vieron que se habían corrompido sus leyes y que ellos se habían vuelto un pueblo inicuo, a tal grado que eran inicuos a semejanza de los lamanitas. Wow. Y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Y vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el espíritu del Señor no habita en templos impuros. Muchas veces no podemos actar de la fuerza, del intelecto, de la sabiduría. Pero cuando el Espíritu del Señor se retira, todas esas virtudes que hemos encontrado en nosotros también se van. Y entonces nos damos cuenta que no teníamos por qué ensalzarnos en orgullo, porque todo lo que tenemos y lo que somos es porque Dios nos lo provee a través de su Santo Espíritu. Y entonces solo quedamos como seres humanos débiles y sin la sabiduría y la guía de lo alto. Mucho cuidado. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad, y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se allegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues aquí vieron que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre, y de este modo habían caído en esta gran transgresión, si de esta manera se habían vuelto débiles a causa de la transgresión en el término de no muchos años. Entonces, a veces podemos decir, no, yo puedo, yo sé, yo tengo, yo soy fuerte, pero solamente Dios puede ayudarnos para que las cosas no salgan bien. Cuando nosotros confiamos, en el brazo de la carne, como dicen las escrituras, entonces estamos mal. Todo nos comienza a salir mal. Y después todavía tenemos el aquello de preguntarnos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Algunas veces nos pasan, hermanos. Y puede ser de que, digamos, no las merecemos. Pero como Job, recordemos, a veces el enemigo no está contento cuando nos mira progresar espiritualmente. Y él, pues, vemos de que
quiso tentar a Job para hacerlo decaer de su testimonio. Pero ¿saben qué logró con todo lo que hizo con Job? Le quitó sus 10 hijos hermosos, los más bellos que pudieran haber, todas sus posesiones materiales, le quitó sus casas, sus rebaños, sus hatos. Le quitó hasta la salud. Y cuando estaba destruido allí, su esposa todavía vino y le dijo, ¿y aún así sigues alabando a tu Dios? Y él logró algo maravilloso. Yo sé que mi Redentor vive y que en esta carne yo lo voy a ver. Entonces, toda la prueba material que él tuvo fundó en él un testimonio tan grande que ahora lo compartimos todos nosotros. Él tuvo un testimonio de lo que era la resurrección. Sabía que a través de la resurrección de Jesucristo, algún día, en este mismo cuerpo que nosotros poseemos, vamos a resucitar. Nada más que nuestro cuerpo ya perfecto, inmortal y glorificado. Y vamos a poder ver a nuestro Salvador. Lo sé sin ninguna duda. Entonces, no nos jactemos de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades. Todo viene del Señor. Solo somos mayordomos, cuidando todo lo que Él nos provee en esta tierra. Es maravilloso tener el Evangelio en nuestras vidas. Me siento muy agradecida con el Padre por haberme dado la oportunidad de conocerlo en esta tierra, de tener el libro de Mormón con nosotros, para podernos ayudar a aclarar más todavía el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Él. Amén.